Aquí el miembro 001, Líbalo, ya le haciendo una video reacción a esto. No tengo mucho que decir especialmente sobre esto, simplemente que me gusta bastante la serie del P-Club y cuando vi este título yo sabía que esto iba a ser muy horrible. ¿En qué sentido? Es como cuando tienes algo que te gusta mucho, pero sabes perfectamente que no es lo mejor, no está bien, sin importar cuánto te guste eso. Sí, es lo que pasa totalmente con Petri. No es como que sea mi favorito, pero es muy bueno para mí. No al 100%, pero me entiendes. Entonces, empezamos. Mucho se ha hablado ya de esta serie. Desde que Garabato anunció que cancelaría su mod, Doki Doki Peruvian Club 2 ha decidido plenamente centrarse en el desarrollo de su actual proyecto animado, P-Club. También, dicho sea de paso, ha recibido montones de críticas desde que se publicó el piloto. Dichas quejas, si bien algunas eran legítimas, otras son bastante vacías. Aún así, la comunidad de Doki Doki, juego del cual se inspira esta serie, ha acogido a esta como un punto catalizador para revivir la obra del Team Salvato y su relevancia. Y miren, más allá de lo ridículo que pueda sonar esta afirmación, es curioso cómo una serie basada en una novela visual pueda trascender a esta misma, o al menos superficialmente en este lado del mundo. Superficialmente, ¿cómo decirlo? El impacto en la cultura popular que ha tenido Doki Doki Literal Club, yo podría decir lo que es. Me acuerdo en esos años que era muy popular, muy famoso, muy bueno. Pero de ahí como que el juego como que simplemente era un referente, solamente era un referente nada más. Es como decir algo que conoces simplemente porque es súper famoso, súper conocido. Y esta serie es como el chiste, es un chiste que más que basado usa su imagen. Número 1. Humor. El humor del Mm. P-Club es bastante interesante de analizar, pues no solo que este mismo sea el núcleo central de la serie, sino que también es el recurso más usado e importante. Lastimosamente, el humor del P-Club se caracteriza por abusar constantemente de chistes y referencias. Esto sin duda alguna es Sí, lo hacen bastante. Son muchísimas referencias por minuto, muchísimas referencias son peruanas. Muchas de cultura popular, friki, por así decirlo. el aspecto más juzgado de esta serie. Y créanme que no es exageración alguna. En el piloto había bastantes referencias, y muchas de ellas son, de hecho, muy buenas referencias. En algunas instancias el humor basado en referencias funciona, pero en otros muchos más momentos se siente sumamente forzado. El problema en sí que carrea esta serie con sus chistes referenciales no es que hagan referencias a muchas cosas. Hay muchísimas series más que lo hacen y no son tan señaladas por eso como esta. La enorme diferencia es el cómo se ejecuta dicha referencia o guiño. Quiero que observen esta escena. De corte comercial. Y ahora le voy a sacar la puta madre. ¡Sos un hijo de puta! ¡Sos un hijo de puta! ¡Te voy a hacer percha! ¡Pelona de mierda! ¡Sos una hija de... Para los que no sean de Perú, esta escena podría parecerles graciosa por la rotoscopia o por el roast del personaje de Luis Miguela. Sí, Pero eso, toda esta escena es una referencia a un evento real sucedido en un programa de televisión peruano del cual P-Club parodia, ok. en el cual un participante, quien interpreta a Luis Miguel, después de ser eliminado empieza a insultar de forma hiriente a los jueces, el cual también es argentino y se lanza directamente hacia el juzgado. Todo lo que sucede aquí es calcado directamente en P-Club. Diálogos, ángulos, contexto. No es que la situación en sí misma sea en referencia a lo que pasó en este programa, es que es idéntico. Yo soy el mejor imitador del mundo de Luis. Sí, sí es idéntico. Es muy idéntico, de hecho. Quiero ver cuál Miguel. Yo soy la es. mejor
Aparte del claro problema que Por algo no soy está bien calcar argentino. todo. Por algo soy argentina. Perdón, Adolfo, vamos a parar ahí. Perdón, papitas, vamos a parar ahí. Noto una cierta incomodidad de parte de Luis Miguel. Concursante Luis Miguel, la noto un poco incómoda. No, para nada, no estoy incómodo. Seguí con tu farsa, che. No, para nada, no estoy incómoda, ¿sí? Con tu farsa, che. Perdón, vamos a parar ahí. Yo no te voy a permitir, Luis Miguel, que digas que esto es una farsa. Mira, yo no te voy a permitir, Luis Miguel, a que digas que esto es una farsa. Esto es un Es una copia idéntica. Yo sé que esto es peruano, pero nunca lo he visto en plan el clip completo. Porque, o sea, si tú ves la calidad del video sacándose el extracto 2003, ¿y por qué 2013? No es tan lejos. El chiste que por 2013 al menos yo no estaba pendiente de esto porque tenía que ser unos cuantos años, 6 7 años. Y yo creo que la mayoría de gente que consume el P-Club son jóvenes, no pasan ni siquiera de los 20 años. Normalmente que no creo que se hayan dado cuenta de esto. A menos que, o sea, es que yo no uso TikTok y yo no estoy tan al tanto de lo que pasa en TikTok. Así que capaz no sé si esto es más popular en TikTok o no, pero sé que es un referente. Básicamente es una parodia de los jueces de Yo Soy. Estos 4 sujetos que están bien por acá. programa que respeta al participante. Este es un programa que respeta al participante, Así que por favor le pedimos respeto. así que te pedimos respeto. Bueno, seguí. Bueno, seguí. Dame el micro. Dame el micro que voy a agradecer. Lo que pasa, Luis Miguel, que cuando ya estás eliminado ya no puedes agradecer ya. Trae el micro, trae el micro, hijo de p***. Dame el micro. Dame el micro que voy a agradecer. pasa, Luis Miguel? Es que cuando ya estás eliminado no puedes agradecer. Dame el micro, hija de puta. ¡Vamos a un corte comercial! No es de corte comercial. No, nada de corte comercial. ¡Sos un hijo de puta! ¡Te voy a hacer percha! ¿Por qué esto es un problema? Dirás. Si el punto del chiste es que sea una referencia a esto que sucedió. Y No es una referencia, es un calco. Es que esto no es más que una referencia, literalmente un calco. tú mismo lo has dicho. El problema de que tu humor se base casi que exclusivamente en que entiendas a lo que están haciendo referencia es que naturalmente si hay algo que no entiendes, no te va a dar risa. Difiero completamente, porque yo, este clip, tal como yo les he dicho, no lo he visto yo realmente. No lo vi y me dio risa y ni siquiera sabía que era de eso, o sea, básicamente sí se da un poco a entender que es de Yo Soy, pero es que Yo Soy no es exclusivamente único de Perú. Sabemos que Yo Soy existe en otros países también, que más o menos es lo único que lo que yo pude darme cuenta de que es, porque los insultos que les tiran a las Doki Dokis, al menos son entre comillas coherentes con lo que son, más allá del bueno, claro, calco. La diferencia entre otras series con esta es que usan este tipo de humor como un guiño. El contexto previo o el setup, Sí, un guiño. como quieran llamarlo, de estos chistes hacen que la referencia encaje y no se sienta forzada. La gracia de estos chistes es que puedas entenderlos aun si no captas el guiño. El contexto se encarga de que sea gracioso y además por lo general suelen ser situaciones o frases que recuerdan a lo que se referencia, pero manteniéndose dentro de un marco coherente con la lógica interna. En el P-Club, en cambio, la mayoría de referencias En el P-Club es un poco... Sí, es bastante calco, demasiado. Me habían llamado, continúo con el video. son literalmente la cosa que hacen referencia y ya, lo cual es extraño, puesto que la misma serie ha demostrado que es capaz de tener estos chistes y ser genuinamente graciosos. En esta escena del piloto, Saori huye de una cucaracha y es accidentalmente disparada y cae al vacío. Y hay un mini chiste que es una rotoscopia a un meme de la rana René cayendo. Sí. Muy ¿Por bueno. qué este chiste, a diferencia del anterior ejemplo, es gracioso, si parecería que en esencia peca de lo mismo?
un calco. Bueno, principalmente por algo muy sencillo. El propio material del que se hace referencia encaja. El chiste tampoco se sobreextiende. De hecho, si parpadeas de más, probablemente podrías perdértelo. Y eso es bueno, porque a veces menos es más. Sumado a que pese a ser una referencia, no necesitas conocer el meme para que sea gracioso, porque sucede muy No conocer el meme para que sea gracioso. Sí es cierto que no necesitas conocerlo para que sea gracioso, pero, pero, como ya os dije, yo no conocía el clip del cual se sacó, como por así decirlo, ese meme anterior. Incluso la comparación que hizo como una referencia sutil a Pinocho, me parece que si tú no has visto Pinocho, tú no entenderás ni siquiera qué significa eso, lo que está mostrando, porque solamente sería algo grotesco y asqueroso. Cosa que a mí sí se me hace un poquito eso, los chistes de Tom y Daly. Pero no sé por qué dicen que es como que no lo entenderías. Si el chiste mismo es, supongo, de esa escena es el tal cual es eso. Aunque es un calco, no. rápido. Además de que la suma del personaje cayendo y la voz sobrepuesta de una mujer preocupada hacen de este un chiste muy bueno. Tristemente, la escena anterior a esta tiene todos los problemas del humor de esta serie. Métele más chistes, no sé. Rotoscopia. Ahí está, pucha, eso le encanta a la gente. Mira, tipo así, ¿ves? Así sí da risa, de su madre. Humor excesivamente referencial y chistes alargados. Tienes 1, 2, 3, ¿cuántos? Sí, sí. Los chistes son bastante alargados en el P-Club. Las cosas son el resultado de un problema todavía más grande y subyacente que se encuentra en esta obra. Y esa es la poca confianza que hay de parte de la serie a la hora de hacer humor. Si te lo pones a pensar, No me di cuenta de cómo contar esa referencia. el hecho de que conforme pasen los episodios este humor se haya exagerado a niveles ridículos puede deberse a dos factores. Que la serie no sienta que sea capaz de hacer humor propio y por ello tenga que recurrir a lo más fácil, que es poner algo que sí es gracioso y que De hecho, bastantes veces he visto que en la serie de P-Club hacen bastante uso de cosas que conocidas. Tal cual y como lo dice la persona. Tal cual. esta misma práctica es aplaudida y viralizada. Por lo tanto, la serie solo lo amplifica sin criterio alguno, lo cual es lamentable, puesto que sí hay chistes que son propios, que funcionan, pero que por su naturaleza no tan memeable, no se viralizan. Y como no se viralizan, la conclusión es obvia, métele más referencias, porque entre más referencias, más gracioso, ¿no? Y ahí tienes un humor que dentro de 2 años dejará de tener sentido y de dar risa. Pero por otra parte, el humor bien ejecutado del piloto o incluso el del primer episodio, viéndolo después de bastante tiempo de ser publicado, sigue siendo gracioso, porque no se siente gratuito. A diferencia de rellenarlo todo con referencias a memes. Sí, es demasiado lleno de referencias. Ese es un pecado. El hecho de considerar esto una serie, más que una serie, más parece no sé, una especie de TikTok alargado. Referencias a cosas tan variadas que es inevitable que toda la gente no conozca a lo que haces referencia. Número 2. Arte. El arte en P-Club es uno bastante llamativo e icónico. Garabato supo bien tener un estilo simple, minimalista, pero con una identidad bastante marcada y que funciona. Se entiende perfectamente que Garabato haya decidido optar por este estilo y dejar antes el inicial, que pese a ser más detallado, naturalmente era más costoso de animar y dibujar. ¿Por qué era marrón el...? Por lo tanto, tienes estos diseños simples y mucho más caricaturescos, que no es para nada malo, todo lo contrario. Es un estilo de dibujo bastante versátil. El principal problema que encuentro en el arte, más allá de que los diseños se vean muy similares entre sí, es en los fondos. Sí, me recuerda un poco los videos viejos de JD Animations.
más bien en la ausencia de los mismos. El fondo blanco funciona bien para los cortos tipo Saori Show, pero al momento de leer las escenas, este estorba para eso. El diseño minimalista que hay en los diseños y en la paleta de colores es bueno, pero al momento de aplicar esa misma lógica y criterio de diseño a los escenarios, termina viéndose confuso o demasiado simple. No es que la simplicidad de los fondos sea el problema en sí, no se pide que los fondos De hecho, creo que hasta en los cortos, algunos de los cortos están más detallados incluso que la misma serie. sean 3D súper detallados y vívidos, sino que estos sean, como mínimo, más legibles, como en su momento lo eran en los primeros cortos así. de Garabato. Si bien entiendo que esto llevaría más tiempo y recursos para lograrse, es algo que definitivamente se agradecería, pues la lectura de las escenas sería muchísimo más sencilla. Hay escenas que por los ángulos, al carecer de escenarios, quedan raras, o donde directamente si le quitas el contexto y el audio, no se entienden. No termino de entender del todo esta decisión de mantenerlo todo tan minimalista, en algo que por su naturaleza grita detalle. No sé cuánto tiempo demorará Garabato en hacer en esto o esto. Sé que demora meses. Me parece curioso. ¿Cuánto tiempo demorará Garabato para hacer todas estas cosas? Entre lo que lo graban, las referencias, el guión, la animación. Sí, es cierto, los fondos son muy importantes, pero como os digo, parece más una serie de TikTok. Una serie de TikTok alargada. En otras series del mismo tipo, webseries hechas en su mayoría por una misma persona, de humor y estilo simple, no tienen este problema. En FNAF HS, los fondos son bonitos, minimalistas y funcionales, pues establecen de forma clara la puesta en escena. La serie de los PNGs. Esta cosa más fluida que Invencible. Podrías One decir Punch que Man esta no 3. es una comparación equivalente, pues FNAF HS no brilla por su animación, precisamente. No. Y tampoco es una serie que se centra en la comedia, como P-Club. Tampoco. Bueno, en vez de La Verge en sus primeros episodios, sus fondos no eran bellos, pero aún así usaba esa simplicidad de los diseños y creaba escenarios que complementaban las escenas y sus contextos. En P-Club, por otra parte, esto se pierde y dificulta el seguimiento visual de la historia y hace que el storytelling de la misma se vuelva difuso al no terminar de diferenciar un escenario de otro. Cuando es un chiste, cuando alguien está imaginando algo, la serie intenta compensar esto con trucos visuales específicos, y si bien lo logra en algunas instancias, lo cierto es que en muchas otras esto no pasa. Incluso en chistes como la rotoscopia, que hilado al punto anterior, algunos chistes donde se usa este recurso no se entienden, pues requieren contexto espacial para que no provoque esta sensación de no entender qué está pasando. Es esta falta de fondos en Irónico que sin contexto no entiendas, porque se supone que es una serie, se supone que tienes que tomar atención para que puedas entenderlo, pero que si tú ves esto de fondo, de plano, de así intermedio, no vas a entender mayormente por culpa de los fondos. la dirección artística, lo que muchas veces termina siendo un problema más importante de lo que podría parecer. Número 3. Continuidad. Y aquí hay un problema que no he visto a nadie mencionar. La continuidad en esta serie es confusa, puesto que el humor tiende mucho a tener metareferencias a la misma serie y que es una parodia de Doki Doki, incluso referencias a cuando se supone que el P-Club ni siquiera existía como tal. En una escena, Natacha menciona trabajar, chambear, ¿sabes? Muy peruano. Y Saori entra en crisis. Posteriormente, Mónica menciona que la pusieron a trabajar un año vendiendo en un puesto ambulante. ¿Qué toma Alita del Coco cuando la pusimos a vender aguas en el semáforo por un año para solventar el piloto? Cosa que hace referencia al primer corto de Garabato, que era una promoción para su mod de Doki Doki.
Oh, Ni siquiera es el único chiste así. Hay muchísimos chistes a lo largo de estos 3 episodios que es básicamente romper la cuarta pared y autorreferenciar cosas que se supone que no son canónicas, pero luego sí, pero no. Y si bien esto podría justificarse con que, bueno, es una parodia y Doki Doki también rompe la cuarta pared y quien más suele hacer esto es Mónica, no es no sabría decirte si la serie se toma en serio a sí misma. ¿Por qué decirlo? ¿Por qué decirlo así? Porque me parecía muy raro que Garabato se tome la serie como si fuera una serie de verdad, más allá de algo como para hacer reír a los demás, si saben lo que me entienden. En plan, es como los cortos de Betalaverse. No creo que sea exclusivamente para hacer eso, aunque perdón, no tiene una diferencia. Los cortos de serie en Betalaverse son cortos, son videos, pero son cortos. Esto se trata como si fuera una propia serie. Sí, peca mucho de eso. Estoy viendo cómo destrozan a mi muchacho. Todavía falta válido, pues ella 10 minutos. no es la única en hacer este tipo de chistes. La coherencia interna de la serie no existe, es amorfa. Todo vale porque es una parodia y porque es humor. Humor que, por cierto, solo funcionaba cuando eran cortos. Cuando la serie no pretendía contar una historia. Es por eso que en formatos largos este humor no funciona. Por eso Saori Show es más coherente con su propia lógica interna, a pesar de ser más absurdo y aburrido que P-Club. Meter chistes Solo soy aburrido. Yo no me haría absurdo y aburrido. Yo diría que son más divertidos porque se centran en una sola parte, en un solo tema. Literalmente una sola cosa. Más allá de la serie, que yo diría que la serie incluso es un poco más aburrida que los cortos. Por el hecho de que más parece un TikTok expandido que una propia serie. Y bueno, sí me gusta bastante. a cada rato de romper la cuarta pared hace que cada vez más este recurso se desgaste y ya no cause lo mismo. Es querer hacer que tu serie sea graciosa usando un recurso que por su propia naturaleza tiene que ser ingenioso, pero ejecutado de una manera en la cual se siente hueco, como decir: "Hola espectador, vengo a interrumpir el flujo de mis argumentos y el ritmo del video para pedirte que le des like". De hecho, sí hicieron eso. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Tienes una serie incoherente consigo misma, la cual es consciente de ello y prefiere reírse en vez de hacer algo. Todo esto nos lleva al punto que más causa conflicto de esta serie y por qué la considero mala y sumamente sobrevalorada. Número Mala como serie, mala como serie. Es como decir que Hazbin Hotel es una mala serie. Es una mala serie. Hazbin Hotel es una mala serie. Estrictamente bajo el término de serie, sí es mala. Es mala. Muy, muy mala. 4. Storytelling. El ritmo narrativo con el cual los eventos se desenvuelven es un recurso bastante importante para la digestión de una obra. En P-Club es bastante increíble cómo puede decaer tanto un aspecto tan relevante en tan solo 3 episodios contando el piloto. Y es que si observamos la evolución de la misma serie, notaremos que tanto el humor como la dirección artística fueron decreciendo y erosionando de forma dramática el storytelling mismo. El piloto es lo mejor que la serie ha presentado, hay chistes buenos y el storytelling es uno bastante sencillo de seguir, pero no por ello es aburrido. Tienes la trama principal de Bunny y Missy, los mejores personajes, por cierto, y la subtrama de Saori y Natasha peleando contra una cucaracha mágica. Es absurdo, pero precisamente por eso es interesante ver cómo se las ingenian de la forma más absurda para capturar a Mónica, o cómo Saori esquiva rayos láseres. Tiene una estructura clásica, funcional y estándar. Al final ambas tramas Y es más corto que el segundo.
más convergen y tienes el final clásico donde derrotan a las malas de una forma graciosa y absurda. En contraposición tienes al segundo episodio, que es muy largo para ser en esencia un reciclaje de los anteriores episodios. En el mismo se llevan a cabo dos tramas, que sería el Club P tratando de conseguir un Sí. villano para que no cancelen la serie, y Missy acompañado de un nuevo personaje, Pena, quienes ambas buscan traer de vuelta a Bunny, quien resulta que desapareció luego de experimentar con un artefacto de un episodio pasado. El problema de este episodio es que está rellenado con mini subtramas y escenas con un ritmo tan acelerado y caótico que más allá Sí, sobre todo el segundo capítulo parece un TikTok alargado. Creo que si les hubieran quitado o reducido, hubiera funcionado muy bien. de resultar divertido, es cansado. Missy y Pena pasan de buscar a una tipa que les dice que necesitan reunir X objetos que desembocan en otras subtramas. Y por parte del Club P, primero Mónica se asusta porque se supone que la trama del P-Club se repetiría, pero Bunny ya no está. Luego de literalmente chistes que son relleno, deciden hacer un concurso para elegir a la nueva Bunny. Toda esta trama del concurso y de tratar de conseguir más rating es directamente reciclada de los dos episodios anteriores. Tiene variaciones, pero las mismas por sí solas son insuficientes como para que sea distinto. Hacen un concurso para elegir a otro personaje para, entre comillas, financiar la propia serie. Incluso meten al mismo personaje para hacer literalmente el mismo chiste. La trama principal se ve ¿Verdad? obstruida por la Cierto. cantidad excesiva de chistes que rompen por completo el ritmo y fluidez de las escenas. Pasa una cosa, chistes, metachistes y enseguida sucede otra. Saturar la historia que quieres contar con tal de hacer reír y entretener con chistes referenciales, metareferenciales y sumado a la pobre dirección visual al carecer de fondos, hace de esto una combinación que solo satura y fatiga al espectador que no sabe qué está pasando, porque además el ritmo es muy rápido. Los chistes lo son. Es curioso que la serie haga chistes sobre que la gente tiene la capacidad de atención jodida, Ya están haciendo suficiente esfuerzo intentando prestarle atención a una sola cosa a la vez. cuando la misma peca de lo mismo, de ser pesada de ver. Apenas si hay momentos para tomar un suspiro. El piloto es más digerible y es increíble cómo con afán de seguir metiendo memes para que saquen clips, termina siendo como TikTok. Ese es el principal problema de querer adaptar un Exacto. formato como ese, corto y volátil, a uno que te exige muchísimo más que poner chistes sueltos. Número 5. Parodia. Este punto quizás sea el que menos problema sea de la serie en sí, pero no por ello le exime de responsabilidad. Resulta curioso como un proyecto que nació originalmente como videos promocionales para un mod de Doki Doki se convirtió en lo que muchos llaman el salvador del fandom. Es ridículo decirlo, principalmente ¿Quién porque diría más allá eso? del fandom hispano de Doki Doki, esta obra apenas si es ¿Quién mayor de 18 años diría eso? No, en serio, ¿quién mayor de 18 años diría eso? La gente que jugó ese juego en ese tiempo ya creció. No creo que alguien en su sano juicio diría eso, la verdad. relevante en el fandom en general, pero obviando eso, P-Club no es una buena parodia de esta novela visual, porque obviando los diseños que fueron cambiados a propósito y uno que otro chiste puntual, esta serie fue cada vez Más parece una apropiación. Parece una apropiación de los personajes. Como si fueran unos nuevos. Cuando claramente lo único que tiene de los anteriores es la apariencia. Es que como tal no. Sayori no parece Sayori. Natsuki no parece Natsuki. Yuri no parece Yuri. Mónica no parece Mónica. Es como si fuera una skin. Como si fuera una skin más que un personaje paródico. Claro, al menos al inicio creo que era más similar. alejándose más de Doki Doki. Decir que es una parodia al mismo, Porque es como un ejemplo lo de Saori Show, que es casi que se ve casi que es como una parodia o una imitación a Señor Pelo. Y está claro que Señor Pelo, al menos con Moki Show, se nota que es una parodia. Mickey es una parodia de Mickey, Moki es una parodia de Mickey, Donald de Donald, Goofy de Goofy, Minnie de Minnie. Sí, es una parodia, pero el ponerlos esos personajes con estas mismas skins haciendo las mismas actitudes
no parece propio. Más parece una skin, más que algo propio. Cada vez es menos cierto. ¿Parodia de qué exactamente? Si la personalidad de los personajes no tiene casi nada que ver salvo características superficiales. Y podrías decir que ese es el punto, que P-Club agarra a los personajes de Doki Doki y los distorsiona exagerándolos para crear situaciones cómicas. Pero algunos personajes ya ni siquiera tienen características que recuerden a los mismos y pasan a ser unos completamente diferentes que, salvo por la paleta de colores, son completamente diferentes. Yuri es... Algo que me pasa viendo esto del P-Club es que por más que se tengan la apariencia, entre comillas, apariencia del Doki Doki Literature Club, no siento que estoy viendo esos personajes. Es como si me olvidara que existieran los personajes del Doki Doki. Es como si fueran algo raro, algo demasiado raro, algo entre comillas nuevo. Es como ver a una persona conocida, familiar, actuando de una manera diferente. Si es que me entienden. introspectiva y elegante. Yasuri simplemente está loca. Sayori es amable pero algo torpe. Y aquí Saori es directamente estúpida. Mónica pues existe. Y Natsuki apenas si tiene algo. La diferencia entre estas cuatro Yo diría que sí, ¿cómo se llama esto? Sí,